Hoy vamos a tratar un tema muy necesario en nuestras vidas. ¿Cómo pedir disculpas de verdad? Quiero hablarte de eso que es incómodo. Algo que la mayoría evita, que nadie enseña en las escuelas y que sin embargo puede definir quién eres como persona. Quiero hablarte de ese momento exacto en que te das cuenta de que fuiste tú quien falló, no la otra persona, no las circunstancias, no lo que pasó. Tú. Eso pesa, duele y nadie nos prepara para cargarlo. Porque nadie nos enseña a reconocer con honestidad que hicimos daño y mucho menos a repararlo de verdad. Entonces hacemos lo más fácil, nos justificamos, minimizamos o simplemente actuamos como si nada hubiera pasado. Pero escucha esto con atención, porque es la verdad que muchos no quieren oír. El daño que causas no desaparece solo porque tú decidas seguir adelante. Se queda, y se queda en la otra persona, en su mente, en su confianza, en su forma de ver el mundo. Y también se queda en ti, porque aunque lo ignores, algo dentro de ti sabe perfectamente que no hiciste lo correcto. Y ese algo no se calla fácil. Hola, mi nombre es Henry Rivera. Bienvenidos a este espacio para bajar el ruido del mundo y volver a lo esencial. Este canal fue creado para aprender a vivir con más claridad, más calma y más presencia. Ahora vamos a lo esencial. Paso 1. Pausa y reconoce. Antes de hacer cualquier otra cosa, necesitas detenerte, respirar y hacerte una sola pregunta. ¿Realmente entiendo lo que hice? Porque hay una diferencia enorme entre decir sí me equivoqué y en entenderlo de verdad. Si por dentro sigues pensando, bueno, tampoco fue para tanto, eso no es reconocimiento, eso es ego disfrazado de humildad. Reconocer de verdad significa algo mucho más profundo, entender el impacto real de tus acciones, no desde tu intención, sino desde la experiencia de la otra persona. Puedes haber tenido las mejores intenciones del mundo, pero si el resultado fue dolor, confusión o daño emocional, entonces sí hiciste daño y eso hay que sostenerlo. Pero ahí, exactamente ahí, es donde comienza el crecimiento real. No es justificarte, es responsabilizarte. Equivocarte no te hace una mala persona, pero no hacerte responsable, eso sí convierte a alguien en un peligro. Porque quien no reconoce su impacto está condenado a repetirlo. Paso 2. Entender el daño. Una vez que pausas y reconoces, viene algo aún más difícil: entender el daño que causaste. Y aquí hay algo que necesitas saber: no todo daño es visible. No siempre es un grito, una pelea, una traición evidente. A veces el daño es mucho más silencioso: una palabra dicha en el momento equivocado, una actitud fría que dura demasiado, una falta de empatía cuando más te necesitaban, una promesa que simplemente no cumpliste. Ese tipo de daño es el que más se queda, porque no siempre se habla, pero siempre se siente. Si realmente quieres reparar, necesitas hacer algo que casi nadie hace: ponerte en los zapatos de la otra persona. No desde tu lógica, desde su experiencia. Pregúntate, ¿cómo se sintió cuando eso ocurrió? ¿Qué pudo haber pensado de sí misma, de ti, de la relación? Sin empatía real no hay reparación posible, solo gestos vacíos. Paso 3. Pide perdón, pero pídelo bien.
Ahora viene el momento que todos conocen, pero casi nadie hace correctamente. Pedir perdón. Y lo primero que necesitas entender es esto. Perdón si te hice sentir mal no es una disculpa, es una evasión elegante. Esa frase pone la responsabilidad en cómo la otra persona se sintió, en lugar de asumir lo que tú hiciste. Es como decir, perdón por tu reacción. Una disculpa real suena completamente diferente. Suena así: reconozco que lo que hice te lastimó. No estuvo bien de mi parte. Entiendo que te causó dolor y lo siento de verdad. Sin excusas, sin rodeos y sobre todo sin esa pequeña palabra que arruina todo, el pero. Perdón por lo que hice, pero es que yo estaba pasando por un momento difícil. ¿Ves lo que pasa? En el momento en que dices pero, borras todo lo anterior. La otra persona deja de sentirse vista y comienza a sentirse juzgada. Ya no es una disculpa, es una defensa. Regla de oro: si hay un pero, no es una disculpa real. Paso 4. Demuestra con acciones. Las palabras alivian, pero las acciones reparan. Puedes pronunciar el "lo siento" más sincero del mundo y no valer nada si al día siguiente sigues actuando igual que antes. La confianza no se reconstruye con frases bonitas, se reconstruye con consistencia, con pequeños actos sostenidos en el tiempo, con cambios reales que la otra persona pueda ver y sentir, y con paciencia. Y aquí es donde muchos se desesperan, porque quieren que todo vuelva a la normalidad de inmediato, pero las relaciones no funcionan así. Tú causaste el daño en minutos, en segundos. Repararlo puede tomar semanas, meses e incluso mucho más tiempo del que estás dispuesto a dar. Y tienes que estar dispuesto a aceptar eso, sin presionar, sin exigir, sin manipular. El perdón no se exige, se gana, y a veces ni siquiera llega. Y eso también forma parte de asumir responsabilidad. Aceptar que hiciste algo que quizás no tenga reparación completa, que perdiste algo, y aún así decidir hacer lo correcto. ¿Por qué hacerlo si no hay garantía de resultado? Porque no lo haces solo por la otra persona, lo haces por quien quieres ser tú. Paso 5. Limpia lo que queda en ti. El daño no solo se queda en quien lo recibió, también se instala dentro de ti. Culpa, vergüenza, arrepentimiento. Y si no sabes cómo procesar eso, te vas a consumir lentamente. Pero aquí hay algo importante que distinguir. Sentir culpa no es malo. Quedarte atrapado en ella sí lo es. La culpa bien usada te guía, te dice: esto no estuvo bien, cambia. La culpa mal usada solo te castiga, sin que cambies nada. Si solo te machacas mentalmente, no estás creciendo, estás repitiendo el error de otra forma, hacia adentro. Entonces, ¿qué haces con esto? Aprendes de verdad. Te preguntas con honestidad: ¿qué parte de mí generó esto? ¿Fue impulsividad? ¿Ego herido? ¿Falta de empatía? ¿Miedo disfrazado de control? Y una vez que lo identificas, trabajas en eso, no como penitencia, como evolución. Pedir perdón sin cambiar es manipulación. Cambiar de verdad
Eso sí es reparación. Y hay algo que quiero que te lleves grabado. El mal no se queda en ti cuando lo transformas. Se queda cuando lo niegas, lo justificas o lo repites. Pero cuando lo enfrentas, cuando aprendes de él, cuando cambias por él, ese error deja de ser solo un error, se convierte en evolución. Sé que esto no es fácil, requiere humildad, requiere coraje, requiere incomodarte con lo que ves cuando te miras al espejo. Pero también te digo algo con toda honestidad. La mayoría de las personas nunca llega a este nivel. Prefieren tener la razón antes que crecer. Prefieren proteger su ego antes que reparar el daño. Entonces, si tú decides hacerlo diferente, no solo estás resolviendo una situación, estás construyendo carácter. Y eso vale infinitamente más que cualquier orgullo momentáneo. Así que la próxima vez que algo dentro de ti te diga que no hiciste bien, no huyas, no lo tapes, no busques excusas. Míralo de frente, reconócelo, entiéndelo, repara lo que puedas y conviértelo en una lección que no necesites repetir. Porque al final no se trata de no equivocarse, se trata de en quién te conviertes después de hacerlo. Gracias por llegar hasta aquí conmigo y recibir esta información, que si la aplicamos puede transformar nuestras vidas y hacernos mejores personas. Un abrazo fuerte para todos y recuerda esto, que el mal no quede en ti.